Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Oikoin Present Start. Bueno, hoy es 10 de marzo de 2023, hoy es mi cumpleaños, hoy cumplo 43 castañas, 43 añazos. Nací efectivamente el 10 de marzo de 1980, ya ha llovido desde entonces. Y lo cierto, pues bueno, que el hecho de cumplir años pues me ha hecho reflexionar, ¿de acuerdo? Me ha hecho pensar, pues, que es una cosa que nunca lo había pensado, pero lo cierto es que ¿qué estaría disfrutando la gente, ¿no? Cuando yo nací, el año en el que yo nací, ¿qué lanzamientos se sucedieron? ¿Qué es lo que estaba en el mercado? ¿Qué salió en enero? ¿Qué salió en octubre de aquel año? ¿No? ¿Qué salió en marzo de aquel año? Y en base a eso, pues bueno, he hecho una pequeña investigación, he hecho una pequeña indagación al respecto. Y lo cierto es que los resultados pues han sido muy curiosos y he descubierto muchas cosas. Cosas que evidentemente os voy a traer y os voy a compartir con vosotros. Vamos a ver en este mini documental, vamos a ver pues el inicio, el primer juego de plataformas de la historia que nació en 1980. Vamos a ver el primer videojuego que traía un jefe final de fase. Son cosas que hoy en día las tenemos súper interiorizadas, es decir, eso del jefe de final de fase es como algo que siempre ha estado ahí, pero realmente no, realmente tuvo un inicio, tuvo un videojuego que lo inició. Lo mismo con las plataformas, ¿de acuerdo? Los juegos de plataformas parece que siempre han estado ahí, pero no, realmente tuvo que haber un juego que lo iniciase. Y bueno, en base a eso, este mini documental donde vais a ver todos los juegos y todos los aparatos lanzados en el año 1980, en el año que yo nací. Un único dato más, los juegos que vais a ver a continuación, todos los he edulcorado un poquito poniéndoles una pequeña música de fondo, pero tened en cuenta que todavía eran bastante peores que lo que vais a ver, ¿de acuerdo? Porque la mayoría de ellos únicamente tenían pequeños sonidos ambientales y ni siquiera tenían música de fondo. Dentro vídeo. Bueno, vamos a comenzar repasando los lanzamientos de 1980. Concretamente en enero, 29 de enero, Sinclair Research lanzaba el Sinclair ZX80. Este aparato basado en la que en esas fechas era la relativamente desconocida CPU Zillow Z80, que bueno, como ya sabéis, posteriormente fue una CPU muy conocida. Este ordenador se anunció en febrero de 1980 y comenzó a comercializarse a partir de junio de este mismo año en forma de kit que debía ser montado por los propios usuarios a un precio de 79,95 libras. O bien por contra en formato ya ensamblado y listo para funcionar a un precio de 99,95 libras. La máquina, diseñada por Clay Sinclair, se basaba en una CPU NEC, un clon básicamente de Zillow Z80, que corría a 3,25 MHz y fue equipada con 1 KB de memoria RAM estática ampliable a 16K y un 4 KB ROM que contenía el lenguaje de programación Sinclair Basic, el editor y el OS. Este computador inició la locura de los computadores personales de los años 80 y fue el precursor del ZX81 y el muy exitoso Sinclair ZX Spectrum, que yo posteriormente sí tuve, la versión 48K y la versión 128K. En febrero de ese mismo año, Strategic Simulation lanza su primer videojuego llamado Computer Bismarck para el TRS-80. Computer Bismarck es un videojuego de guerra desarrollado y publicado por Strategic Simulation. El juego se basa en la última batalla del acorazado Bismarck, en la que las fuerzas armadas británicas persiguen al Bismarck alemán en 1941. Presenta un modo de juego por turnos y gráficos en 2 dimensiones. En 1980, Peter Ansoff, en la revista Byte, llamó a Computer Bismarck un hito en el desarrollo de juegos de guerra comerciales y aprobó la calidad de la documentación y la opción de jugar contra la computadora, pero por contra desaprobó el juego, reconociendo que quizás sea injusto esperar que el primer juego de guerra por computadora publicado sea un producto completamente desarrollado. Criticó a Computer Bismarck por copiar demasiado la mecánica del juego de mesa Bismarck que llevaba el mismo nombre. Marzo y abril de ese mismo año, curiosamente, no hubo ningún lanzamiento. Curiosamente, el mes que yo nací, concretamente el 10 de marzo de 1980, que es la fecha en la que yo nací, no tuvimos ningún lanzamiento de videojuegos. Y tendríamos que esperar al mes de mayo, concretamente al 5 de mayo, para ver otro lanzamiento en el que Online System publicaba su primer título. Aventura gráfica llamada Mystery House para Apple II. Mystery House se publicó en 1980 exclusivamente para Apple II y fue la primera aventura conversacional de la historia que incluyó gráficos acompañando al texto. Debido al uso de gráficos, en el año 2007 GamePro nombró a Mystery House como el 51 videojuego más importante de todos los tiempos.
El argumento nos pone el papel de un detective que llega hasta una casa misteriosa con la intención de encontrar en ella unas valiosas joyas. En el salón nos encontramos a una multitud de personajes que no tardan en desaparecer. Al explorar la mansión, poco a poco empezarás a encontrar los cadáveres de todas estas personas. Tu misión es, entre todos los personajes, encontrar al asesino antes de que tú te conviertas en otra víctima más. Como toda aventura conversacional, hay que leer las descripciones del texto que da el juego para recoger objetos y usarlos según y donde sea oportuno. Los gráficos que aparecen son un mero acompañamiento, aunque sin embargo en ocasiones hay que fijarse en ellos para encontrar pistas que te permitan avanzar no incluidas en el texto. Eran muy rudimentarios los gráficos, con los personajes como meros monigotes, pues fueron básicamente realizados a mano. 22 de mayo, Namco lanza Pac-Man, originalmente Puckman en Japón. Se convierte en el juego más taquillero de todos los tiempos y estableció el género de persecución en laberinto. Desde que Pac-Man fue lanzado el 22 de mayo de 1980 fue un éxito rotundo. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987 y acabó con el dominio de por aquel entonces Rey Supremo Space Invader. El nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa Paku, sonido que se produce al abrir y cerrar la boca, y el nombre se romanizó como Puckman en Japón. En inglés, Puck se pronuncia Pac en español. Sin embargo, Midway lo modificó a Pac-Man para el mercado estadounidense y posteriormente otros mercados como el occidental. Este juego era coloquialmente conocido como Comecocos, debido a que se anunciaba de esta manera en televisión la versión de Atari de 2600 a principios de los años 80, aunque su nombre oficial seguía siendo Pac-Man. Julio de ese mismo año, Atari lanza el Missile Command inspirado en la Guerra Fría. Missile Command es un juego desarrollado por Atari en 1980, en el cual se simula la invasión hacia las ciudades terrestres y una serie de torretas de misiles, las cuales controlamos, deben detener a los invasores. Estas torretas tenían un límite de municiones y además la mira solo podía apuntar a un sitio por ocasión, lo cual imposibilitaba la capacidad del usuario de acertar de forma oportuna. Si una torreta le llegaba un disparo, esta quedaba inutilizada por un periodo de tiempo, siendo utilizable después del paso de ese tiempo. Cada 5 niveles se podía restablecer una ciudad que estuviera destruida y además se entregaban premios por la cantidad de municiones que hayan restado después de defender las ciudades. Posteriormente, ese mismo mes, el mes de julio, Activision lanza Boxing para el Atari 2600. Es uno de los primeros videojuegos desarrollados por Activision y este juego está basado en el deporte del boxeo. Boxing muestra una vista de arriba hacia abajo de dos boxeadores, uno blanco y otro negro, y cuando está lo suficientemente cerca, un boxeador puede golpear a su oponente con un puñetazo, presionando el botón de disparo en el joystick de Atari. Esto hace que su oponente se tambalee ligeramente hacia atrás y los golpes largos obtienen un punto, mientras que los golpes más cercanos, golpes de poder del manual, obtienen 2. No hay derribos ni rondas y un partido se completa cuando un jugador conecta 100 golpes, un knockout, o han transcurrido por contra 2 minutos, una decisión. En el caso de una decisión, el jugador con más golpes conectados es el ganador. Los lazos en este juego son posibles. En agosto de ese mismo año, Sun Electronics lanza Stratobox, el primer juego de síntesis de voz. Stratobox, también conocido como Speak and Rescue, es un videojuego de estilo matamarciano desarrollado por Sun Electronics y lanzado en 1980. También fue licenciado para su distribución por Taito. El jugador controla una nave que debe disparar a unos platillos voladores que intentarán no solo destruir la máquina del jugador, sino también secuestrar a unos astronautas que se encuentran en el lado derecho de la pantalla. Si los platillos logran secuestrar a todos los astronautas, el juego finaliza independientemente de las naves que posea en reserva el jugador. Algo destacable en Stratobox es que este es el primer juego en tener síntesis de voz. A pesar de ser de muy baja calidad, se pueden distinguir algunas frases como very good, muy bien, o help me, ayúdame. Como anécdota, hay que resaltar que la versión española del juego también tenía traducidas las voces digitalizadas, sustituyendo el help me por un socorro y el very good por un afortunado de lo más robótico. Septiembre de este mismo año, Tandy lanza la primera versión de Tandy Color Computer, el TRS-80 Color Computer de Radio Shack, también conocido como Tandy Color Computer o Coco,
Fue un ordenador doméstico basado en el microprocesador Motorola 6809E y parte de la línea TRS-80 de computadores. Como sus predecesores basados en el Z80, el Coco venía con BASIC, pero en este caso fue el Microsoft BASIC y no el BASIC normal. Mientras las máquinas Z80 fueron conectadas a un monitor en blanco y negro externo o tenían el monitor incluido dentro de una carcasa, el Coco fue diseñado para ser conectado a un televisor en color. En octubre de este mismo año, Data East lanzó Deco Cassette System, la primera plataforma arcade estandarizada para la cual se desarrollan muchos juegos. Para conocer lo que es Deco Systems, primero debemos remontarnos al inicio de la compañía de Data East. A finales de los años 70, esta empresa se encargaba de prestar servicios a los dueños de locales de máquinas recreativas para permitir reutilizar el mueble de los videojuegos que pasaban de moda para poder poner otro en su lugar sin tener que comprar otro mueble. Al ver que esta práctica tenía éxito, se decidió lanzar un sistema con el que los dueños de estos salones pudieran comprar una sola máquina que permitiera utilizar juegos intercambiables. En este caso, utilizando casetes comunes y corrientes como medio de almacenamiento con módulos llave. Así nació Deco Cassette System, el cual apareció en 1980. El dueño del salón entonces solo tendría que comprar un mueble una única vez y después elegir algunos de los juegos para ese sistema, todos ellos fabricados por la misma Data East. Cuando el juego pasaba de moda, se lo podría cambiar por otro sin inconvenientes, simplemente abriendo la máquina y sustituyendo la cinta antigua junto a su respectivo módulo llave por sus contrapartes que contienen el nuevo juego. El Deco Cassette System era revolucionario en su época, pero no prosperó demasiado y salió del mercado en 1985. 3 de octubre de 1980, Namco lanza Rally X, el primer juego con una ronda de bonificación que también cuenta con desplazamiento multidireccional. En Rally X, el jugador maneja un auto a través de un laberinto en donde deberá recoger todas las banderas amarillas, por un total de 10, antes de que la gasolina se acabe. El juego tiene una jugabilidad similar a otro juego de la misma empresa, el conocido Pac-Man. Sin embargo, los laberintos de Rally X son mucho más grandes y el hecho de que solo haya 10 banderas para recoger hace que estos estén más escasamente poblados que los del Pac-Man. Los enemigos consisten aquí en unos autos rojos que intentarán destruir nuestro coche. La situación se empeora con el hecho de que estos autos son más rápidos que el nuestro. Una pantalla de humo, sin embargo, puede ser usada para distraer a los enemigos temporalmente, aunque al utilizarla conlleva un mayor gasto de gasolina. Los laberintos poseen también rocas que destruirán nuestro auto al entrar en contacto con ellas. Un radar que se puede encontrar en la parte derecha de la pantalla nos mostrará la ubicación de las banderas y los autos enemigos. El 8 de octubre de 1980, Nichibutsu lanza Crazy Climber, de desplazamiento vertical, el primer videojuego con una mecánica de escalada y el objetivo de escalar hasta la cima del nivel. Lanzado en salas recreativas en 1980, el jugador asume el papel de un escalador que intenta llegar a la cima de 4 rascacielos. El escalador se controla a través de 2 joysticks. Si el escalador es capaz de ascender a la cima de un rascacielos y agarra el corredor de un helicóptero que espera, gana una modificación y es transportado a otros rascacielos, que presenta más peligros que el anterior que acabamos de pasar. El helicóptero solo espera unos 30 segundos antes de despegar. Si el jugador completa los 4 rascacielos, que incluye el juego, vuelve al primer rascacielos y el juego se reinicia desde el principio, pero el jugador mantiene su puntuación. Noviembre de 1980, Universal nos lanzó el Space Panic, el primer juego con plataformas y escaleras. El término juego de plataformas todavía estaba varios años en el futuro. Space Panic es un videojuego arcade de 1980 desarrollado por Universal, precediendo a Donkey Kong de Nintendo y careciendo de una mecánica de salto. Space Panic fue el primer juego que involucró subir escaleras entre plataformas transitables. El género se denominó inicialmente juegos de escalada, pero luego se conoció como juegos de plataformas. El juego de arcade original tuvo éxito comercial en Japón y fue un lanzamiento oscuro en Norteamérica. El personaje inicial puede moverse a lo largo de las plataformas y subir las escaleras entre ellas. El objetivo es cavar agujeros en las plataformas y atraer a los alienígenas hacia ellas. Golpear a un extraterrestre atrapado en la pala, lo saca del agujero y lo saca de la pantalla. En niveles posteriores, 2 o más agujeros deben alinearse verticalmente para deshacerse de alienígenas más fuertes. Hay un suministro limitado de oxígeno que actúa como si fuera un temporizador.
El historiador de videojuegos Michael Thomason escribió para Old School Gamer Magazine y considera que Space Panic es la base de todos los juegos de plataformas, a pesar de ser un clásico de culto bastante oscuro, afirmando que revolucionó el diseño de juegos al introducir las mecánicas de juego novedosas y dio a luz un género nuevo. Concretamente, pues bueno, como estamos diciendo, el género de juegos de plataformas. Atari, en ese mismo mes de noviembre, lanza el juego de disparos de tanque en 3D en primera persona Battlezone. Battlezone es un videojuego arcade de Atari y el juego simula un combate de tanques con una vista tridimensional de líneas con gráficos vectoriales en un plano horizontal en blanco y negro con un monitor CRT. Mediante una lámina translúcida adherida a la pantalla, la imagen se ve en verde y rojo. Debido a sus innovaciones, este juego fue muy popular durante muchos años. El juego transcurre en una llanura, con un horizonte montañoso, con un volcán en erupción, una luna creciente y varios sólidos geométricos en forma vectorial, tales como pirámides y cubos. El jugador ve la pantalla, que incluye un radar para encontrar y destruir los tanques normales, bastante lentos por cierto, o los super tank con un movimiento más acelerado y más peligroso. A veces aparecen ovnis y misiles guiados a modo de bonus, y los ovnis difieren de los tanques en que no disparan contra el jugador y no aparecen en el radar. El jugador puede esconderse detrás de los bloques o maniobrar rápidamente girando una vez ha disparado para intentar ganar tiempo y no ser alcanzado. Otro videojuego más, lo tuvimos el 12 de noviembre, tuvimos el lanzamiento de Berserk, lanzado por Stern Electronic con la firma del diseñador Alan McNeil en el cristal del monitor de la máquina. Berserk es un videojuego de arcade de género matamarcianos. El jugador en este videojuego controla a un personaje de color verde que representa a un humanoide. Usando un joystick y un botón de disparo para activar un arma láser, el jugador navega por un laberinto simple lleno de robots que disparan láseres al personaje del jugador. El jugador puede ser eliminado al ser disparado, al chocar contra un robot, al entrar en contacto con las paredes electrificadas del laberinto o al ser tocado por el némesis del jugador, que se llama Evil Otto. Alan McNeil, un empleado de la Universidad Research Laboratories, una división de Star Electronics, soñó una noche con un videojuego en blanco y negro en el que tenía que luchar contra robots, y este sueño fue la base para este videojuego llamado Berserk, que fue llamado así por la serie de novelas de ciencia ficción Berserker, donde Evil Otto fue llamado así por Dave Otto, jefe de McNeil en Dave's Nutix Associates. En diciembre de este mismo año, y ya acabando 1980, se lanzó Phoenix. Phoenix es un videojuego arcade de estilo matamarcianos diseñado por la empresa Amstrad Electronics, la cual se encontraba en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, y licenciado por Century para su distribución en Estados Unidos y a Taito Corporation para su distribución en Japón. Fue lanzado en 1980 con una gran aceptación. Phoenix, en varias fases, luce uno de los primeros jefes en videojuegos que se recuerdan, una nave nodriza. Como tantos otros arcades de la época, en Phoenix el jugador maneja una nave anclada a la parte inferior de la pantalla, pudiendo moverla solamente en sentido horizontal. En esta ocasión, además del disparo láser, el jugador cuenta con un botón que activa una barrera protectora durante unos segundos, pudiendo repeler así los ataques de las hordas enemigas. Durante el tiempo que se activa esta barrera protectora, aproximadamente un segundo más o menos, el jugador permanece inmóvil y no podrá volver a utilizar este escudo hasta pasados 5 segundos. Los enemigos del juego Phoenix están representados en dos tipos de pájaros que nos atacarán en formación durante las batallas 1 hasta la 4. La batalla 5 lucharemos contra una gran nave nodriza, introduciendo lo que se conoce por primera vez en un videojuego como concepto de jefe de final de fase. Una vez vencida la nave nodriza, volveremos a la pantalla 1 con un incremento en la dificultad. Este mismo mes de diciembre, y ya acabando, Infocom lanza su primer videojuego llamado Zork, más tarde llamado Zork 1, que comienza la serie Zork. Zork, de The Great Underground Empire, es un clásico juego de aventuras de texto. Zork el 1, el gran imperio subterráneo, el jugador asume el papel deliberadamente de un vago de aventurero, y el juego comienza cerca de la Casa Blanca en un área pequeña independiente. Aunque el jugador recibe pocas instrucciones, la casa proporciona un punto de interés obvio.
Cuando el jugador entra en la casa, encuentra una serie de objetos intrigantes, una antigua linterna de bronce, una vitrina de trofeos vacía, una espada intrínsecamente grabada, etc. Debajo de la alfombra, una trampilla conduce a una mazmorra oscura. Pero lo que inicialmente parece una mazmorra es en realidad una de varias entradas a unas vastas tierras subterráneas, el gran imperio subterráneo. El jugador pronto se encuentra con criaturas peligrosas, incluido grus mortales, un troll con un hacha, un cíclope gigante y un ladrón de dedos ágiles. El jugador comienza como un aventurero parado cerca de una casa blanca en un bonito bosque, pero pronto desciende al gran imperio subterráneo donde se desarrolla la mayor parte del juego. La búsqueda del jugador es recolectar los 19 tesoros de Zork. Bueno, y en principio aquí acabaremos lo que sería el repaso a los videojuegos lanzados en 1980. Fijaros que todavía en estas épocas se podía hasta contar los videojuegos que se lanzaban, no como hoy en día, que bueno, que es bastante más difícil contabilizar todos los lanzamientos que hubo. Bueno, señores, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero que hayáis descubierto cosas curiosas de aquel 1980, ese primer plataformas Space Panic con esas escaleras que unían las plataformas, una cosa muy sencilla pero que revolucionó el mercado por aquel entonces, ese primer juego que tuvo el jefe final, ese Fénix con esa nave nodriza que nos traía por primera vez en la historia un jefe final de fase. Pues bueno, son datos que yo creo que son muy curiosos para conocerlos a todos los que nos gusta este mundillo de los videojuegos. Y sin más, espero que hayáis disfrutado, espero que os haya traído ciertos datos relevantes que no conocierais y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos y hasta otra. Venga, hasta luego.